En el momento de emprender, muchas personas a veces creen que el primer paso es empezar con la idea o con los inversionistas, pero realmente el primer paso es identificar las personas con las que tú vas a crear la empresa. El equipo es lo primero que los inversionistas ven, no importa en qué etapa del emprendimiento estés. El equipo es lo que hace que la empresa pueda ser exitosa. Y para eso, debes tener cofundadores que tú tengas una admiración mutua, respeto mutuo, confianza mutua y también tengan un gran potencial de liderazgo. Eso significa que si tú estabas pensando asociarte con alguien que podría ser un excelente cofundador o cofundadora porque ellos programan y tú no, pero no es alguien que conoces desde antes, no es alguien que hayas desarrollado con el tiempo esa capacidad de tener esa admiración mutua, respeto mutuo y confianza mutua, entonces va a ser algo que probablemente en el camino del emprendimiento va a ser muy difícil, la relación va a ser muy difícil y probablemente cause que haya una disputa entre los fundadores y alguno de los fundadores se vaya. Entonces es muy importante siempre reclutar fundadores de tu red, de personas con las cuales ya has trabajado antes y existen estos cuatro requisitos: respeto mutuo, confianza mutua, admiración mutua y que tengan capacidad de liderazgo. Ahora, como esas personas no siempre están disponibles para de pronto unirse a ti, lo que yo, en este camino de emprendimiento, lo que yo les recomiendo es que hagan una lista de por lo menos 5 personas que podrían cumplir estos 4 requisitos y contactarlos, invitándolos a que sean parte de esta aventura, empezando con identificar cuáles son las cosas que los mueve y los motiva. La idea es ir llamando a esa lista hasta que logres a convencer a alguien de decir, hey, mira, quiero emprender, todavía es sin ideas, sin producto, sin problema. Tengo algunas oportunidades identificadas, pero la idea es que juntos encontremos qué es lo que vamos a crear y que lo más importante de aquí es trabajar juntos. Luego que tú ya tienes esa lista y logras convencer a una persona, puedes seguir al siguiente paso, pero no se aceleren en esta etapa, porque si se asocian con la persona que no es, el emprendimiento no va a ser exitoso. Y en el peor de los casos, como dice el dicho por ahí, es mejor estar solo que mal acompañado. Entonces, si eres un cofundador o un emprendedor no técnico y quieres hacer un emprendimiento de tecnología, lo mejor es aprender a programar o por lo menos lo suficiente para poder crear ese prototipo, para poder hablar con las personas que sí saben programar, poder reclutar en el futuro personas que sí saben programar. Y es de la misma manera que de pronto, si tú no eres contador ni financiero, aprendes algo suficiente de contabilidad y finanzas como para seguir adelante. Si de pronto tú no eres experto en marketing, algo te educas de cómo funciona el marketing, la publicidad, aunque no tengas una maestría o un pregrado de marketing. Entonces, lo importante es que más allá de esa habilidad específica, es que tengan ese potencial de liderazgo, admiración, respeto y confianza mutua. Luego de ustedes poder haber identificado ese cofundador, lo que sigue todavía no es la idea. Acuérdense que les dije al inicio que normalmente las personas están esperando emprender cuando tengan la idea, pero la idea es que eso casi que no es importante en este momento. Antes de resolver un problema, tienes que identificar el problema que vas a resolver. La mejor situación o la situación más fácil para enfrentar esta etapa es ojalá resolver un problema propio. Y uno como sabe que es un buen problema el que uno está resolviendo si es un problema propio. Es algo que de pronto ya te cuesta dinero, te cuesta frustración, te cuesta tiempo, pero lo más importante es que sea algo que tú ya estás haciendo algo al respecto. Quizá ya estás pagando por una solución que es mala y no es el hipotético de yo pagaría. Ah, si existiera esto, yo pagaría. No, no, no. Es algo que yo ya me estoy gastando el dinero aquí. Si vemos que de pronto no tienes un problema propio o no se te ocurre algo todavía, hay un ejercicio que yo hago para identificar problemas propios y es hacer una lista de 20 problemas sin pensar en la solución. Y para crear esa disciplina de poder identificar problemas sin pensar en la solución, yo tomo el celular
pongo el cronómetro de 5 minutos y en 5 minutos escribo 20 problemas. Eso nos obliga a que no nos da tiempo ni siquiera de pensar en la solución, solo el problema. Y eso es importante porque es muy fácil uno acomodarse y no darse cuenta de lo que es problema. Hace 10 años uno se acostumbraba a que uno llamaba el taxi o le pedía al restaurante que le llamara el taxi. Uno no identificaba que sería chévere pedir el taxi por el celular. Entonces, eso es para crear esa disciplina que en tu día a día tú estés identificando problemas. Pero no todos los problemas tienen que ser propios. También puedes identificar un problema para otra persona. Aquí lo importante es identificar el problema o más que el problema, es casarte con el doliente. Es el doliente que no importa si eres exitoso o no, por los próximos 10 años, si el emprendimiento fracase, tú no te habrás arrepentido de haber trabajado con ese doliente, porque el emprendimiento es muy difícil. Y si vas a tener, como siempre, problemas con ejecutivos, cofundadores, inversionistas, el producto no va a funcionar, hay errores, nadie lo quiere utilizar, por lo menos tienes que tener la motivación de que quieres trabajar con ese doliente. Entonces, si no es un problema propio, cásate con el doliente y eh, ahora, ya que tenemos el doliente, vamos a pasar al paso de identificar el problema del doliente. La idea es borrar nuestro cerebro de cualquier tipo de ideas y entrar con una actitud o una metodología de solo escuchar. Ahí es donde vas a entrevistar a posibles clientes, a prospectos, sin venderles lo que estás haciendo, para que ellos te cuenten de los casos reales que algo les ocurrió, sin tú guiarlos y eso fue un problema, y te gustaría, si esta solución existiera, tú pagarías por esa solución. Todo ese tipo de preguntas que se basan en hipotéticos y en opiniones y hacia el futuro, sesgan a la persona que estás entrevistando. Entonces, aquí es más importante escuchar más y hablar menos. Es muy común también que el prospecto te empiece a proponer ideas. Ay, sería chévere si X, Y, Z. Cuando te empiecen a proponer ideas, tienes que ignorar las ideas y reenfocar la entrevista o reenfocar las preguntas al problema que vivieron, cuándo lo vivieron y cómo lo vivieron. De esas entrevistas, antes de tener la idea, antes de tener el producto, antes de validar el prototipo, el producto mínimo viable, típicamente de 100 entrevistas, 250 entrevistas, van a haber un par de posibles resultados. El más común es que de pronto el problema que tú te imaginaste no es un problema. La idea es ir tras las personas que el problema sí es real. Pero la segunda posibilidad es que de pronto el problema sí es real, pero el prospecto no ha identificado o no se ha dado cuenta que el problema es real. El reto en esa situación es que entonces, si tú decides resolver ese problema, va a ser un costo de adquisición alto y va a ser un proceso de ventas largo, porque los tienes que educar de que tienen un problema. La tercera posible resultado es que el problema sí existe, el prospecto sabe que tiene un problema, pero no lo ha cuantificado. No sabe cuánto le duele, no sabe cuánto le cuesta, y por esa razón, ese prospecto no va a hacer nada al respecto. Entonces va a ser de nuevo muy difícil convencerlos, va a tomar mucho tiempo venderles. Entonces la cuarto posible resultado es que tienen un problema, saben que tienen un problema, lo han cuantificado, o sea, saben cuánto les cuesta y van a hacer algo al respecto. Incluso hay prospectos que saben que tienen el problema, sí tienen el problema, saben que tienen el problema, lo han cuantificado, pero de pronto no es lo más urgente y tienen la opción de no hacer nada. No hacer nada es una opción. Si ese es el tipo de resultado que encontraste, entonces no puedes parar ahí, tienes que seguir. Porque el resultado ideal es el resultado en el cual ese prospecto, ese grupo de prospectos, después de 100 entrevistas, 250 entrevistas, ese grupo de prospectos es un prospecto que el problema es real, saben que tiene ese problema, lo han cuantificado y van a hacer algo al respecto.
no hacer algo al respecto no es opción. Entonces, aunque tu empresa exista o no, aunque tu producto exista o no, ellos van a hacer algo al respecto. Y ahí es donde se usa la analogía de tener el pelo en fuego. Si yo tengo el pelo en fuego y tú me das un ladrillo, el dolor y la urgencia es tan importante que aunque el ladrillo no es la mejor solución, lo voy a utilizar. Ahí es donde queremos también medir el nivel del dolor o el nivel del problema y también vamos a priorizar aquellos problemas que también ocurren más frecuentemente. Entonces, si ya tienes una lista de problemas, sea que con un doliente que no eres tú o sean problemas tuyos, lo que vas a hacer es entrevistar a prospectos, a futuros clientes, no venderles, no hacerles pitch de lo que se estás haciendo, ojalá ni siquiera contarles nada de lo que estás haciendo, sino solamente llamarlos o invitarlos a entrevistarlos acerca de cómo es su día si estás escogiendo, no sé, vamos a ayudar a fotógrafos. Cuéntame de la última vez que hiciste un trabajo en fotografía, que te contrataron para un evento para tomar fotos. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cuánto dinero te gastaste? Haces ese tipo de entrevistas y vas filtrando las personas que no tienen un problema, que aunque tienen el problema no lo han cuantificado o no saben que lo tienen, aunque lo han cuantificado, saben que lo tienen, de pronto pueden no hacer nada al respecto y vamos a ignorar a todo ese segmento y enfocarnos solamente en aquellas personas que sí tienen un problema, saben que tienen un problema, lo han cuantificado y van a hacer algo al respecto. El solo hacer ese proceso de asociarse con un cofundador, que la admiración sea mutua, que el respeto sea mutuo, que tengan capacidad de liderazgo y la confianza sea mutua, y hacer las entrevistas para identificar el problema, les va a ayudar, les va a ahorrar meses o años de dolor y les va a hacer la vida mucho más fácil en el emprendimiento. Yo creo que el 80% del trabajo para una empresa en etapa semilla o presemilla, incluso para empresas que han levantado su serie A o millones de dólares de inversión, eh, el 80% del trabajo es ese. Y ni siquiera hemos creado un producto, ni siquiera hemos hecho un prototipo. La gran razón por la cual la mayoría de las empresas fracasan es, uno, disputa entre fundadores y dos, están creando algo que nadie quiere o nadie necesita o más frustrante todavía, aunque sea algo que la gente necesita y es un problema, la audiencia o el mercado no sabe que tiene el problema o sabe que tiene el problema y no le importa y no va a hacer nada al respecto. Algunos ejemplos ahí es, por ejemplo, la falta de hacer ejercicio. ¿Deberíamos hacer ejercicio? Sí, deberíamos hacer ejercicio. Sé que tengo un problema con no hacer ejercicio. Sí, ¿puedo hacer algo al respecto? No. Entonces, a veces ese es el tipo de problemas que son más frustrantes todavía. Ya que tenemos los dos componentes más importantes, los que te van a ahorrar más tiempo y más dolor, que es identificar el problema, no resolver el problema, ahora sí resolvamos el problema. Y aquí es donde toca con muy poco código, sin código, pegado con cinta, con chicle, tomar esa hipótesis de que realmente esto es un problema que mi prospecto tiene y va a hacer algo al respecto y lo ha cuantificado, se lo voy a resolver y hacemos un prototipo o un producto mínimo viable que no importa la tecnología, no importa el cómo, lo resuelva ese problema. Y no tenemos que hacer un producto súper escalable que le funcione a millones de personas. Tenemos que solamente hacer que le funcione, como entrevistamos a 150 personas o a 100 personas, identificamos tres personas son las que tienen un problema, saben que tienen el problema, lo han cuantificado y van a hacer algo al respecto. Solamente tenemos que hacer algo para validar esa hipótesis y resolver el problema a esas tres personas, solamente. Hay una manera diferente para que el producto no se lance o el experimento o el prototipo no se lance cuando esté listo, sino que se lance con una fecha específica. Entonces, ahí el truco es poner la fecha, es una constante. Lo que se construya es la variable. Entonces, no se trata de cuándo está listo, se trata de el lunes lanzamos, si hoy es viernes, si el lunes vamos a lanzar un producto, un prototipo, una solución para validar que a estas tres personas que sí tienen el problema lo han cuantificado y van a hacer algo al respecto, a ver si lo usan. ¿Qué podemos crear hoy viernes de
empezando desde hoy hasta el lunes. Y no vamos a cambiar la fecha. Es más, le vamos a poner una hora específica. Vamos a lanzar el lunes a las 10 de la mañana, se lo vamos a entregar a estas 3 personas. Y basado en eso es que decides qué es lo que se va a construir. Y reduces el alcance, porque solamente necesitamos satisfacer a 3 personas porque estamos ejecutando un experimento. Si llega el lunes y lanzamos y se lo damos a los clientes o a los prospectos y no lo utilizan, que es muy probable que es lo que ocurra, porque de pronto algo hicimos mal en la entrevista y realmente no era un problema o realmente sí tienen la opción de no hacer nada al respecto, entonces solamente perdimos un fin de semana. No perdimos un año y medio de trabajo, 3 meses de trabajo. Y podemos volver a intentar el experimento volviendo a identificar, ok, ¿qué aprendimos de este experimento? Resulta que si era un problema, sí lo habían cuantificado, pero tienen la opción de no hacer nada al respecto, porque obviamente no lo utilizaron. Entonces vamos a echar un paso atrás e intentar de nuevo cómo identificar un problema que sí van a hacer algo al respecto. Entonces validamos que sí es un problema y hacer algo al respecto es una obligación. No hacer nada al respecto no es opción. La tercera posibilidad y la última posibilidad de lo que puede ocurrir después de diseñar ese experimento es que lo utilicen, lo amen y se lo digan a todo el mundo y no se quejen. Eso casi nunca ocurre. La más común es la primera, que tú creas el producto y nadie lo utiliza y nadie se queja. La que es menos común, pero ojalá les pasen, y la que más pasa cuando eres exitoso es que creas ese producto, lo lanzas y la gente se queja. Y la que casi nunca ocurre es la tercera, que aman el producto desde el primer día y no se quejan y le dicen a todo el mundo. Entonces, imaginemos que hemos sido exitosos en identificar el cofundador correcto. Identificaste el problema, sea un problema propio, sea un problema de un tercero, pero si es un problema de un tercero, te casaste con ese doliente y creaste las entrevistas y con las entrevistas identificaste que un grupo de 100 personas que entrevistaste o 150 personas que entrevistaste, hay un grupo pequeño de ellos que sí tienen el problema, lo han cuantificado y van a hacer algo al respecto, exista tu solución o no. Creaste el producto y lo hiciste en un par de días, o pues si te sobra el tiempo y el dinero lo hiciste en una semana, en un mes. La idea es reducir ese tiempo lo máximo posible. Se lo entregaste en sus manos, lo utilizaron para que se hayan quejado y ahora lo estás iterando. ¿Qué sigue? Antes de ponerse a adquirir más clientes y hacer marketing y growth hacking y relaciones públicas y comprar tráfico y comprar publicidad en Facebook Ads, Instagram Ads, tienes que observar que esos 3 clientes, a medida que pasa el tiempo, los retienes. Si esos 3 clientes empezaron el lunes, quieres ver que después de una semana, el segundo lunes, los sigan utilizando. Que el tercer lunes los sigan utilizando. Pueda que de esos 3 clientes originales, solamente 2 los siguieron utilizando. No es lo ideal, pero está bien. Lo que no está bien es que después de la primera semana, los 3 paren de utilizarlo. Eso significa que no tienes retención. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que si yo adquiero 3 usuarios el lunes y ellos retienen, eso es excelente. Y el miércoles adquiero otros 5 y ellos retienen, eso es excelente. Lo primero que tenemos que lograr es retención. Lo siguiente que tenemos que lograr es expansión de uso, que a medida que pasa el tiempo, utilizan la solución cada vez más, aunque sean poquitos usuarios. Y ahí vas a encontrar el patrón común que vas a tener entre ellos. Y ese patrón común puede ser que son personas que comparten alguna característica psicográfica o demográfica. Y si tú tienes clientes que retienen y expanden su uso, la manera más eficiente y más escalable y más natural para adquirir nuevos clientes es que ellos mismos te van a referir a más clientes, porque vas a tener retención, expansión y referidos. Puedes comunicarte con medios como enter.co. Los medios son una manera
muy eficiente de llegarle a una audiencia grande. Eh, y también puedes comprar publicidad. Yo no soy fan de comprarle publicidad a Facebook y a Google, porque si tú haces el experimento, y yo lo he hecho, yo he invertido en más de 90 empresas durante 8 años, eh, y lo que me he dado cuenta es, si hace 8 años esos $1,000 que alguien se gastó en publicidad, cuando no tenían retención y no tenían expansión de uso por sus usuarios, si en vez de habérselo dado a Facebook y a Google, hubieran comprado en publicidad, hubieran tomado ese mismo dinero y se lo hubieran dado a Facebook y Google para comprar acciones, hubieran hecho muchísimo más dinero de retorno con las acciones que con esa publicidad. Entonces, si van a comprar publicidad, es solamente cuando ustedes ya tengan usuarios que retienen y expanden su uso, y que si tú te gastas, no sé, 10,000 pesos adquiriendo un usuario, ese usuario te da a ti 30,000 pesos, porque entonces de esos 30,000 pesos, 10,000 son para recuperar tu inversión inicial, tienes otros 10,000 para adquirir otro usuario y tienes 10,000 para seguir operando. Entonces ahí donde tu costo de adquisición es mucho menor al dinero que te entrega el usuario, y si estás teniendo usuarios que retienen y expanden su uso, vas a lograr tener crecimiento exponencial. Si no tienes eso, el dinero eventualmente que te estás gastando en publicidad se va a acabar. Es como cuando uno está intentando prender leña o carbón para un asado. Tú le puedes echar gasolina, pero si no tienes todo bien armado y la madera no está seca o el carbón no está seco, y de pronto si no lo armaste bien, se va a prender la llama de fuego y eventualmente se extingue, y se extingue rápido. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen y luego avanzamos un poco a cómo constituir la empresa. Entonces ya sabemos que el primer paso es el equipo, o sea, los cofundadores es lo más importante. Busca una persona que sea mutuo, admiración, respeto y confianza, y que tengan esa capacidad de liderazgo. Sigue identificar un problema, ojalá propio, y si no se puede propio, está bien. Casarse con un doliente, que no importa el resultado final de la empresa, es el doliente con el cual quieres trabajar por los próximos 10 años. Y ya que tenemos ese doliente, seas tú o sea un tercero, es identificar problemas, no resolver problemas, haciendo entrevistas donde tú estás preguntando acerca de la vida de la persona, no haciendo ventas o pitch de lo que tú estás haciendo. Y si la persona empieza a hablar de, ay, yo pagaría, o deberías crear reformular la pregunta y reenfocar la entrevista a que sea acerca de lo que hayan vivido y cómo lo hayan vivido antes. Ya que calificamos bien los problemas, entonces vamos a crear el producto o el prototipo o el experimento. Vamos a poner una fecha límite con hora, y eso es lo que no cambia. Eso es una constante fija. La variable es qué es lo que vamos a crear. Lanzamos el producto, o de pronto hicimos 5 iteraciones, 50 experimentos, hasta llegar al producto que las personas sí necesitan, sí usan, y ahí nos enfocamos en retener a esos usuarios, luego expandir el uso de esos usuarios en nuestro producto, luego lograr que ellos refieran a más personas, y ahora sí, cuando tenemos referidos, retención y expansión, ahora sí adquirir nuevos usuarios. Y podemos adquirir esos nuevos usuarios con relaciones públicas, contactando a medios como enter.co, con marketing en redes sociales, contactando personas en frío, haciendo mensajes muy customizados. Y si van a gastar en publicidad en Facebook y Google, es porque están seguros de que tienen retención, expansión de uso, referidos, y que por cada 1,000 pesos que ustedes se gasten en un usuario, les traiga 3,000 pesos de vuelta para poder comprar otro usuario y les quede dinero restante para la operación. Luego que ya tenemos todo esto, estamos listos para constituir la empresa. Y si ustedes están creando un emprendimiento de alto impacto, entonces la mejor jurisdicción y la mejor manera para constituir la empresa es constituirla en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Para constituir una empresa en Estados Unidos, no necesitas visa, no necesitas ser residente, no necesitas ser ciudadano, no necesitas ni siquiera viajar a Estados Unidos. Lo único que necesitas es una conexión a Internet, y puedes constituir tu empresa en un website que se llama stripe.com/atlas. Ahí lo puse en el chat.
pero los que no están viendo el chat, stripe.com/atlas es stripe.com/atlas. Puedes constituir una empresa, una corporación, muy importante que sea una C Corp en el estado de Delaware, en Estados Unidos, todo por internet, sin ir a ninguna cámara de comercio, sin firmar ningún documento en físico, y también te dan una cuenta bancaria en Silicon Valley Bank, que es el banco número 1 para las startups y empresas de tecnología. Es más rápido, es más barato, más fácil que incluso constituir una empresa en Colombia. Entonces, les sugiero que lo hagan allá porque todo es estándar y además porque es como la lengua franca, lo más compatible para todo tipo de inversionistas si están buscando la ruta de inversión. ¿Por qué? Porque los inversionistas de todo el mundo, incluyendo los de Colombia, los de Latinoamérica, los de Estados Unidos, los de Europa, los de todo el mundo, pueden invertir en una empresa que está constituida en Delaware como una corporación, una C Corp, una corporación tipo C. Y cuando ustedes van a buscar inversión, si se van por esa ruta, de cada 100 conversaciones que tengan con inversionistas, una va a resultar en inversión. Entonces, si ustedes quieren tener 2, 3, 4 inversionistas, ustedes necesitan hablar con 200, 250 inversionistas. En toda Latinoamérica habrán 4 o 5 inversionistas. Si hay 20 es mucho. O sea que la estadística no está del lado suyo. Si ustedes abren una empresa SaaS en Colombia y buscan vender acciones de la SaaS en Colombia, se limitan a los 3 o 4 inversionistas que hay en Colombia. Y si la estadística dice que de las conversaciones que tienes, solamente vas a cerrar el 1% o el 4%, si solamente hay 4 fondos en Colombia, son los únicos que invierten en una SaaS, entonces los números están en tu contra. Hay otra opción que es constituir la empresa en Islas Caimán. Y esa opción es para los que quieren optimizar temas tributarios y los que nunca van a vender en Estados Unidos y los que creen que su adquisición o su IPO o cotizar en bolsa va a ser en Latinoamérica. Ahí los costos son mucho más altos y el número de inversionistas que invierten en Islas Caimanes son mucho más bajos. Si ustedes ven los fondos de inversión que invierten en Delaware, incluso los fondos de inversión pequeños, y pequeños son los fondos de inversión que tienen menos de 200 millones de dólares o fondos de menos de 100 millones de dólares, hay más de 700 fondos que cumplen ese requisito, pero ninguno de ellos invierte en una SaaS en Colombia. Entonces, de nuevo, la estadística está en contra de ustedes y se enfocan en crear una SaaS. Crear una SaaS tiene sentido si ustedes no van a levantar inversión fuera de los 4 inversionistas que hay en Colombia y si tampoco van a cotizar en bolsa ni van a vender fuera de Colombia. Eventualmente van a necesitar una empresa en Colombia para contratar los empleados. Y ahí lo que pueden crear es una subsidiaria donde la empresa en Delaware es dueña del 100% de la subsidiaria. Ya que tienen la empresa constituida, la empresa la pueden constituir con 10 millones de acciones, donde 6 millones de acciones son reservadas para los fundadores, 2 millones de acciones son reservadas para los empleados y por favor siempre denle acciones a los empleados, a todos los empleados, porque los empleados generan valor a tu startup, por lo menos si es una empresa de tecnología, y nos quedan 2 millones de acciones reservadas para la primera ronda de inversión. Entonces, ya que tenemos la parte jurídica lista para levantar inversión, el próximo paso es generar la lista de posibles inversionistas, ojalá una lista de por lo menos 200 inversionistas que puedan invertir en tu empresa. Toca ir al website de cada uno, al LinkedIn de cada uno y ver cómo tú encajas con la tesis de inversión de estos inversionistas. Y también toca estar preparado, no solamente la lista, sino también la descripción de una línea, de qué es lo que hace tu empresa en una línea, tener 4 líneas o bullet points que resuman lo que has logrado validar con tu empresa. Entonces puede ser, nosotros identificamos este problema porque cuando trabajábamos junto en tal empresa, lo vivimos, entrevistamos a 150 personas, identificamos que el problema era tal, hicimos un prototipo y logramos retener los usuarios y no solamente retener los usuarios, sino también que esos usuarios expandan su uso, refieran a más usuarios y gracias a nuestras relaciones públicas, marketing, etcétera, estamos creciendo exponencialmente. Entonces, esos son los 4 bullet points que tienen que compartir y una presentación que tiene
tres versiones diferentes. La versión corta de 6 slides, que es la que pueden mandar por correo electrónico si se los piden. Una versión un poquito más larga, que es la que presentan cuando estén en una videollamada por Zoom. Y la más larga, la que tiene todo el detalle acerca del mercado, la estrategia para llegar a los usuarios, todos los detalles de lo que ustedes descubrieron en la fase de descubrimiento, lo que han logrado con el prototipo, el roadmap del prototipo, del producto. Esa es la versión que uno le entrega al inversionista después de la reunión. Y ya con eso pueden hacer el proceso de buscar inversión. Y uno de esos pasos para poder buscar inversión es apliquen aceleradoras. Obviamente yo soy Managing Director de Techstars. Nosotros hemos invertido en más de 2.400 empresas que tienen una valuación conjunta de más de 200.000 millones de dólares y todos los años estamos invirtiendo en alrededor de 400 o 500 nuevas empresas y tenemos 45 programas de aceleración diferentes en todos los temas, en sostenibilidad, en energía, en fintech, en temas de desarrollo laboral. Tenemos casi que cualquier cosa que te puedas imaginar, tenemos una aceleradora específico para eso, como también tenemos aceleradoras horizontales, que no importa en qué industria estás, estamos buscando invertir en ti. Entonces, los invito a que con esas tips emprendan pensando en grande. Pueden escribirme en Twitter en @AndrésBarreto